Pero también, bueno, siempre trato de alguna forma invitar a personas que sean un aporte. Hoy tenemos a la abogada Carla Zurduy, quien va a hablar de temas laborales. ¿Tiene alguna pregunta, amiga? Aprovechemos estos minutitos que vamos a tener con ella, 7, 8 minutos, para conversar sobre interesantes temas. Si tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, está viendo algún tema, algún caso laboral que le interese consultar con esta profesional, llámenos al 872-7871. 872-7871. Le damos la bienvenida a Carla. Ella va a exponer un tema que quizá a muchos de ustedes le ha ocurrido, le está pasando, y de repente no sabe a qué tenerse, dónde ir, dónde recurrir, qué hacer en caso de... Así que por favor, presten mucha atención. Carla, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Juanito. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Súper bien, aquí contenta de estar con ustedes. Ya lo echaba de menos porque hace tiempo que no venía a la radio. Y hoy día aproveché de venir y preparé un tema especial que espero que les guste. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy día vamos a hablar de un tema laboral, como tú lo anticipaste, el despido por causal de necesidades de la empresa. Háblanos de eso, por favor, Carla. Si bien ayer me tocó conversar con una empresaria que se dedica a organizar ferias positivas y identifiqué varios problemas laborales, como por ejemplo que tenía contratada una persona a honorarios, decía ella, pero resulta que en la práctica las características del trabajo correspondían a un trabajo bajo dependencia. Ya he utilizado varios términos técnicos, voy a explicar un poquito cada uno de ellos. La primera irregularidad que detecté es que la empresaria no escrituró un contrato de trabajo. En estricto rigor, el contrato de trabajo es consensual y la escrituración sirve como un medio de prueba. No escriturar el contrato de trabajo va en perjuicio del empleador, porque la ley dice claramente que al no haber contrato escrito se entenderá que las condiciones, los términos del contrato de trabajo son aquellos que declara el trabajador. Por lo tanto, no hacer contrato de trabajo perjudica única y exclusivamente al empleador. Otra de las irregularidades que detecté en la conversación que sostuve con la señora que conversé ayer consiste en que a la persona, por un lado, no había contrato de trabajo y por otro lado se le exigía un horario, además se le daban instrucciones de cómo realizar el trabajo. Ella lo calificó como un contrato a honorarios, pero en derecho laboral existe lo que se llama el principio de realidad. Esto es, lo que va a calificar la naturaleza de una relación laboral van a ser las características de ella. Por ejemplo, retomando lo que decía recién, si la persona tenía que cumplir un horario, si recibía instrucciones de su empleador respecto de cómo realizar el trabajo, es un contrato bajo dependencia. Se rige por las normas del Código del Trabajo y debe escriturarse para beneficio del empleador. ¿Cuántas personas, por ejemplo? Sí, adelante. Esta persona que me consultó ya tenía una sentencia en la mano porque el trabajador solamente alcanzó a desempeñar un mes y fracción del mes siguiente como empleado a esta persona, y la legislación del trabajo, la reforma, digamos, contempla un procedimiento muy rápido en caso de que la cuantía de lo demandado sea inferior a 10 ingresos mínimos mensuales. ¿Y en qué consiste este procedimiento monitoreo? ¿Cierto? Exige, por un lado, una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Una vez que se evacúa esta denuncia a la Inspección de Trabajo en una audiencia de conciliación entre las partes, si es que no se llega a algún acuerdo, el empleador no cumple con la normativa laboral, se expone a varios perjuicios. Por un lado, tiene que llevar antecedentes, como el contrato de trabajo, como registro de asistencia, y otro tipo de papeles que se le exigen, y si no, se le cursan infracciones, multas que después se ve la obligación de pagar. Bueno, una vez evacuado este trámite, no existiendo acuerdo, la persona tiene un plazo cierto para presentar una demanda, o sea que ahora con la reforma es bastante fácil de hacer por el hecho de que existen las defensorías laborales, por un lado, en el caso de asesoría gratuita, y por otro lado los abogados particulares.
Entonces se presenta la demanda, hay un procedimiento que es rapidísimo, de hecho, inclusive sin mediar audiencia, el juez analiza la demanda y si está fundamentada, bien fundamentada y considera que hay motivos para aplicar sanciones o para condenar al empleador a pagar una indemnización, se falla inmediatamente. Entonces al empleador después le llega la resolución con la contienda ya resuelta. Tiene un plazo el empleador de 10 días para reclamar eso, pero en el caso concreto del ejemplo que estamos comentando, el empleador no tenía herramientas para defenderse por el hecho de no tener contrato de trabajo. La trabajadora además reclamaba el sueldo del mes trabajado, en situación que el sueldo había sido pagado en su integridad, y además una situación aún más grave para el empleador es que al mal calificar esa relación laboral, al imponer las condiciones de los contratos a honorarios, que entre paréntesis, los contratos a honorarios solamente se pueden aplicar a aquellas profesiones u oficios en donde no se le da instrucción al trabajador respecto de cómo realizar un trabajo, no se le exige tampoco que asista al establecimiento donde se brinda el trabajo por el empleador, no se le exige horario, ni reitero, no se le entrega instrucciones. Entonces, calificar mal una relación laboral después les trae muchas consecuencias negativas. Por ejemplo, la sentencia que leí, que me mostró esta persona, figura una sanción que tiene que ver con la famosa ley Bustos. El juez calificó la relación laboral como un contrato dependiente, por lo tanto este contrato dependiente tiene exigencias, entre ellas el pago de las cotizaciones previsionales. El no pago de estas cotizaciones implica que el despido efectuado no opera, no se hace realidad. Al no operar el despido, el empleador se ve la obligación de seguir pagando la remuneración. ¿Te das cuenta, Juanito, que le puede salir caro al empleador no hacer bien las cosas? Eso le debe pasar a mucha gente, ¿no? Sí, es bastante frecuente. Eso por falta de conocimiento, ¿qué puede ser? Sí, porque en realidad también por un lado los empresarios no se asesoran bien y las personas tienen afortunadamente ayuda con lo que es la inspección del trabajo, y después también en caso de poner una demanda, la legislación laboral es totalmente favorable al trabajador. Y también quisiera agregar otra cosa más con respecto a las cartas de despido. La causal, bueno, no sé si tú sabes, Juanito, pero en nuestro país, para despedir a una persona hay que invocar una causal legal. Dentro de las varias causales legales que existen, la más común, la que más usan las personas, los empleadores, es la famosa necesidad de la empresa. Que es cualquier cosa eso. Fíjate que no es tan cualquier cosa, ¿no? Porque la legislación establece en qué pueden consistir estas necesidades de la empresa. Por ejemplo, en caso de que la empresa esté en un proceso de racionalización o modernización, en caso de bajas en la productividad, son ejemplos concretos que la empresa, en caso de un juicio, va a tener que probar, ¿ya? Y con relación a los despidos, que es lo que estábamos comentando recién, el aviso debe cumplir con una anticipación. ¿Cuánta anticipación? El código habla de 30 días de anticipación que debe enviarse esta carta de despido, que es una carta además certificada. ¿Y desde cuándo se empieza a contar estos 30 días? Se empiezan a contar desde la fecha de recepción de Correos de Chile. Si no cumple con esta formalidad, la sanción también es bastante dura, importante. El empleador después se ve la obligación de pagar una indemnización sustitutiva de aviso previo. Y eso